Hola, buenos días. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Bueno, esperemos que hoy la conexión esté bien. Por favor, Ilia, ¿qué tal, Ilia? Un saludo. Saludos también para Enrique. Un abrazo para todos ustedes por allá. Buenos días. Hola, Gladys, ¿qué tal? Buenos días para ti también. ¿Cómo van las cosas? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, voy a esperar unos segundos, como siempre, para ir conectando. Bueno, bastante información. Bastante información hoy. Buenos días, Ileana, también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Acabo de escuchar la nueva conferencia de prensa que dieron ahora a las 11 de la mañana. El hoy también, buenos días para ti. Y hay información interesante. Alicia también. Bueno, un poco con los datos que hemos estado calculando, las estimaciones, los valores que están dando ellos. Creo que hay bastantes comentarios para hacer. Y sobre todo quiero aclarar de qué se trata un poco las gráficas y las estimaciones que he hecho en el último artículo y en los comentarios. Buenos días, Fran, también para ti. Víctor, un saludo, ¿cómo están por allá? René Fuentes también, un saludo para ti. Quiero un poco aclarar en qué consiste y cuál es la lógica de esos cálculos que he hecho, porque por supuesto siempre cuando uno ve estos resultados y estas comparaciones siempre asaltan dudas, ¿no? ¿Cómo está hecho? ¿Cuál es la lógica? Un saludo para ti, Henry, también. Jesús López también, un saludo. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Espero que bien. Mucho cuidado con la familia. Complicada la situación por acá también, muy complicada. Ya hay varios lugares que están poniendo cercos o disminuyendo la movilidad. Mercedes también, Manuel Paneque también, un saludo para ti, un abrazo para todos. Juan José también, Elena Millares también, buenos días, un saludo, me alegro que estés por acá. Carlos Jaime también, un saludo para ti. Bueno, les decía que hay varios datos que el régimen ha venido aportando. Un saludo para ti, Renzo también, Marco, Maylin también, un saludo, gracias por estar por acá. Bueno, creo que voy arrancando porque ya hay algunos de ustedes conectados y realmente hay bastante información como para tratar de aprovechar lo más posible el tiempo. Miren, quiero arrancar un poco explicando toda la información que he ido poniendo en relación a los gráficos y las estimaciones. Hay personas que desde un principio, Claudio está por acá también, un saludo para ti. Hay personas que han comentado que usar los datos que está aportando el régimen no es bueno porque los valida, de alguna forma le da un reconocimiento. Y déjenme explicarle algo en qué consiste la lógica de esto que he estado haciendo, de estas estimaciones. El asunto es el siguiente: la diseminación y la dispersión de este tipo de virus, de este tipo, en este caso estas epidemias, ya tiene un patrón ya estudiado, que se estudió principalmente desde los años 20 del siglo XX, del siglo pasado. Eso nos permite hacer estimaciones de cómo es el comportamiento. Y lo que se sabe, de hecho, en los últimos artículos, ustedes pueden buscar artículos divulgativos de la revista Scientific American. Los otros días salió un buen artículo también en la revista Forbes. Yo he estado leyendo y consultando algunos de ellos. Y todos se refieren principalmente a que la expansión de estos virus tiene un parámetro exponencial. Como yo le explicaba en el live anterior, eso implica que no es la multiplicación por un factor, sino que el número va creciendo exponencialmente y se dispara mucho más rápido que en el otro caso, que usted simplemente esté multiplicando por un factor 2, por ejemplo, y esté duplicando la cifra. O sea, es un poco más complejo y realmente el proceso es mucho más acelerado.
¿Cómo se revierte o cómo se frena ese tipo de procesos? Bueno, primero que exista ya una vacuna y entonces ese contagio no siga en cadena, no siga en cascada. Segundo, este tema del aislamiento social, que entonces corta ese proceso. O sea, esos son en esencia principalmente. Y uno tercero que es un poco más doloroso, que es cuando ya se ha contagiado una gran cantidad de personas y entonces empieza ya todo un proceso de inmunización. Ya el contagio no puede seguir repitiéndose en personas muchas veces que ya están contagiadas, no siguen siendo vectores de transmisión, pero eso implica también que hay un número grande de personas que mueren en el camino y es parte de lo que estamos viendo ahora en el caso del COVID-19, ¿no? Que están muriendo muchas personas porque no está la vacuna y desde un principio no se cumplió con el aislamiento social. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la característica? Y esto está en todas partes, ya ustedes lo saben. Ahora mismo yo después les voy a recomendar un video de un coreano que es como el Fauci coreano, que se llama, el apellido es Kim, y él explica varios elementos. Entonces, el tema acá es que por las características que ha tenido el virus, y sobre todo él mencionaba que él daba el dato de que el 20% en Corea, las estadísticas de ellos dicen que el 20% pasa asintomático. Habría que ver, bueno, en otros lugares geográficos cómo es que se está comportando esa característica asintomática, pero ya yo había leído que era entre el 10 y el 20%, oscilaba en esos valores. Ese es un punto. Y el otro punto es que demora hasta 14 días puede demorar hasta 14 días para manifestarse. Y eso es muy engañoso, porque entonces se puede estar contagiando, se puede estar diseminando sin que las personas lo sepan. Y ese ha sido uno de los grandes problemas. Y en el mismo caso de Corea del Sur, ellos lo que buscaron fue salir aleatoriamente y empezar a buscar personas que pudieran estar infectados para empezar a romper esa cadena. Pero esas son las únicas formas. O sea, las únicas formas es por las vacunas, el aislamiento social, o ya después que, digamos, hay una especie de saturación, que a partir de eso entonces empiezan a disminuir los contagios. De lo contrario, si no están estos tres elementos, bueno, él se comporta con ese patrón exponencial que les decía. O sea, eso no es nuevo, eso no es magia, eso no es un capricho, eso es una ley o un patrón que se ha descrito y en base a ese patrón, bueno, usted ya dibuja una regularidad y puede establecer una predicción. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá es que cuando usted no ha aplicado ninguno de esos tres elementos, usted no me puede decir a mí que su curva de crecimiento y sus porcientos de crecimiento de momento empiezan a disminuir, que la curva, lejos de crecer, bueno, sí va creciendo, pero se va aplanando. Y entonces digamos, el porciento de crecimiento empieza a decrecer. Eso no es creíble. Y ese es el punto principalmente, y es la lógica con la que yo me estoy manejando para hacer todos estos gráficos y estas predicciones. El régimen implementa las medidas de aislamiento social, que de hecho no se han cumplido muchas en todos los casos. Ha venido progresivamente aplicándose esas medidas, pero todo eso empieza a ocurrir principalmente. La locución que hace Díaz-Canel es el día 20 de marzo. A partir de ese lunes, eso fue un viernes, a partir del lunes 23, ya 24, es que suspenden las actividades escolares, empiezan los controles en los viajes, pero de todas formas, y ellos lo han reconocido, y ustedes lo han visto en todas las fotografías, en los videos, las calles han estado llenas de personas, las colas han seguido, el transporte, solamente con el transcurso de los días es que ha empezado a aplicarse más ese aislamiento social. O sea, si el único mecanismo que usted está teniendo para frenar ese comportamiento exponencial es el aislamiento social hasta este momento, luego que después usted incluso dejó entrar una cantidad tremenda de visitantes, ellos reconocen ese viernes 20 de marzo que habían 60,000 en el país visitantes, reconocen que en los últimos 15 días habían entrado 47,000 personas. Y de esas 47,000 o de esas 60,000, muchos de ellos provenientes de, como se diría, de las zonas más calientes en el planeta, que es áreas de Europa, específicamente de Madrid, de Italia también,
y bueno, de España, de Italia también y de Francia también han estado viniendo. Entonces, usted solamente tiene 15 días para, en este caso, usted solamente ha tenido, una semana para que empiece a tener ya ese impacto que usted me está dando en cifras, ese aislamiento social. Y ahí va mi punto. Para mí no es creíble. Para mí no es creíble que con toda la situación, el escenario real que está acá en el terreno, usted me diga que 5 o 6 días después ya está teniendo un impacto ese aislamiento social. Y eso me recuerda mucho lo que ocurrió en Venezuela. En Venezuela, el régimen chavista rápidamente sale con toda esa parafernalia y bombos y platillos hablando del el aislamiento social, de la cuarentena, y a los 3 días ya aparece Jorge Rodríguez, este impresentable psiquiatra, con las gráficas mostrando cómo fue disminuyendo ya el patrón de crecimiento. Señores, no es creíble por las características que tiene el virus. Si el virus, la enfermedad se puede demorar hasta 15 días en manifestarse, si 20% de las personas pueden aparecer sintomáticas, usted no me puede decir que en 5 días ya sus curvas empiezan a reajustarse. No es serio eso. Y por otra parte, está la controversia ahora mismo con el caso de China. Yo les debo la información, voy a buscarla. Ya busqué algunas características, pero de lo que ha pasado en Wuhan, el número de, bueno, están todas las dudas, salió incluso el presidente Trump, los informes de inteligencia, pero yo los otros días buscaba la comunicación que hay entre Wuhan y Shanghái, y hay aproximadamente del orden de 50 trenes que van diariamente entre estas dos ciudades. En Shanghái la población es del orden de 27 millones. Yo no he visto realmente los datos, se los debo, quizás algunos de ustedes también lo pueden buscar y aportarlo después para manejarlos, pero con esas cifras, por Dios, que no haya habido tampoco una explosión en Shanghái, me parece muy raro. Igual que también, digamos, en Beijing, ¿qué ha pasado en Beijing? No tengo la información, pero voy a buscarla. Pero con esas megaciudades, con el nivel y la densidad poblacional, las cifras que está dando China, evidentemente tampoco son creíbles. Entonces, señores, acá el punto no es usar los datos del régimen para avalarlo. Acá el punto es que como tenemos un patrón de comportamiento exponencial, un patrón que lo mismo va a seguirse si usted arranca con una cifra de 5 contagiados, que de 20, que de 50, que de 80 o de 100, da igual con qué cifra usted parta, de todas formas la descripción de la curva va a seguir un patrón. Y hoy en día ese patrón debería todavía irse comportando. Yo busqué, y es parte de las gráficas que puse, yo busqué cuál era el porciento de crecimiento de distintos países de la región cuando estaban en el rango de los 200 a los 300 contagios, más o menos, del orden. Y cuando uno ve los porcientos, bueno, todos están aproximadamente 25, 30, 35%, 40 y tantos por ciento. El caso de Corea del Sur llega hasta el 100%. O sea, si todos estos países que realmente en ellos hay libertades de prensa, por lo menos, se están reportando estos valores de un crecimiento del orden de 30, 40, hasta 50 y hasta 100% de crecimiento en el tramo de los 200 a los 300 contagiados, ¿cómo es posible que hoy, según la última cifra que acaba de dar el régimen, que dice que de ayer a hoy aumentó en 19 casos y para un total de 288, ¿cómo es posible que me diga que tiene un 7% de crecimiento? No es creíble. Para mí no es creíble. Entonces, todas estas gráficas lo que están buscando es, a partir del dato original que ellos dan, echar a andar el proceso, que el proceso es exponencial, todavía es exponencial. Realmente quizás en 10 días más, que serían ya, digamos, las 2 semanas, o de 10 a 14 o 15 días más, ya entonces empezaría a verse otro tipo de comportamiento, porque es que tendría entonces el aislamiento social la posibilidad de accionar dentro de este proceso exponencial.
Pero no es posible que 5 días después, o 6 días después, o 7 días después, ya el aislamiento social, que ha venido con muchísimas limitantes, tenga ese impacto para llevar los datos, para llevar el crecimiento a un 7%. No es creíble. Entonces, ¿en qué yo me baso? Uso los datos que ellos vinieron aportando hasta el día 29 de marzo. Estimo, para tener algunos datos, estimo cuál es la ecuación que describe ese comportamiento, y a partir de ahí echo a andar el proceso. Echo a andar el proceso tanto como que hoy, con esos datos que ellos aportaron y la ecuación que se describía o que modelaba esos datos, el día de hoy deberían haber 592 casos. El día de ayer, cuando ellos reportaron 269, estamos hablando que el valor esperado era de 464. O sea, uno puede, a partir de los datos de ellos, empezar a describir el proceso. Y parte de lo que le prometo hacer es ver con estas predicciones qué tanto se asemejan o se diferencian a los valores que fueron obteniéndose en Chile, en Colombia, en Argentina, en otros países. Y hay que valorar algo acá fundamental, que es vital en todo este proceso. Y este doctor coreano, el doctor Kim, lo menciona, es el número de pruebas. Acá de lo fundamental es cuántas pruebas se están haciendo. Los coreanos se cansaron de hacer pruebas, empezaron a salir a la calle a buscar a las personas, seguir las cadenas, y eso les permitió poder ponerle un freno a la enfermedad. Hoy el dato que dan es que han realizado 5.202 en total, 2 exámenes, y el salto de ayer hicieron 1.000 pruebas. O sea, que antes de ayer habían hecho del orden de 4.200 pruebas. Estamos hablando de que el primer caso reportado es el día 11 de marzo. Ya estamos a 3 semanas después. Y ellos han estado reportando unos números bajísimos de número de test. Ayer mismo yo veía algunos fragmentos del programa de Jaime Bailey y él hablaba del caso de Perú. En Perú están por encima de los 15.000 exámenes y realmente hay todas unas quejas, se está asumiendo de que el trabajo que se está haciendo no está bien, todos estos puntos que son válidos, y ellos ya han triplicado el número de exámenes que se han hecho acá en Cuba. Entonces, con ese bajísimo número de exámenes, con esa curva que de momento abruptamente empieza a aplanarse, sin ninguna razón todavía. O sea, la curva me la puedes aplanar de 2 a 3 semanas después que hay medidas de aislamiento social que están operando y operando bien. En el caso cubano ni siquiera eso. Pero de todas formas, supongamos que después de 2 o 3 semanas usted me empieza a aplanar la curva. Pero que me la aplane 6 días, 7 días después. Y que los valores estén realmente ya amortiguándose totalmente, que usted me esté dando el día de hoy un 7% de crecimiento, no me lo creo. No me lo creo incluso cuando está ocurriendo que están declarando en cuarentena algunos poblados por Pinar del Río, algunas zonas de La Habana, ahora creo que han sumado 2 más, o sea, estaríamos del orden de 3 zonas. Me están llegando informaciones de casos por distintas otras ciudades del país, por distintas zonas del país, zonas que son turísticas como Holguín. No sé cuántos casos habrán reportado por allá, tengo que verificarlos, perdón, pero realmente me llama mucho la atención el comportamiento y el patrón que se está describiendo. Entonces, la lógica de todo esto no es, repito, avalar esos datos iniciales que ellos dieron por unos días, sino montarme en esos datos iniciales, porque no tenemos forma de buscar otra data, montarme en esos datos iniciales, echar a andar el proceso exponencial y comparar entonces los resultados que están dando ese proceso con los datos que están dando ellos. Y por supuesto, es evidente que eso, en la medida que pase el tiempo y empiecen a operar ya un poco las medidas de aislamiento social y todo, el comportamiento va a variar. Pero no puede variar tan rápido. Y esa es principalmente mi tesis en todo esto. Esta es la idea. Y en base a eso es que estoy publicando toda esta información. Yo les digo, repito nuevamente, es sumamente importante que se disperse la información, que se transmita a otras personas,
que nos comuniquemos para que la gente sepa a qué se está ateniendo. Yo creo que la forma en que se está manejando el comportamiento de esta enfermedad es realmente lamentable, es irresponsable y como les decía, tengo demasiadas dudas en todos los datos que ellos están dando por este tipo de patrón que están ofreciendo. Por cierto, dentro de lo que mencionaba el doctor Kim, el coreano, mencionaba que el 90% de los fallecidos son personas mayores de 60 años. Y eso aquí es extremadamente preocupante porque mayores de 60 años en la población hay más de 20% reconocidos por ellos mismos. Y otra de las cosas que decía este doctor es que ahora mismo los seres humanos disponen principalmente de su sistema inmunológico para enfrentar un contagio. Y sabemos que las condiciones que se encuentran las personas acá, sobre todo las personas que tienen más de 60 años, que están incluso muchos de ellos medio desvalidos, muchos de ellos viviendo solos, ellos mismos los han reconocido, creo que decían que el orden de 15 o 20% de ese 20% estaba viviendo solo, realmente están en condiciones precarias, ¿no? Entonces creo que es importante que se siga moviendo toda esta información y que toda esta información ejerza la presión necesaria sobre el régimen para evitar una catástrofe. Yo honestamente no estoy optimista, no veo una reacción por parte de ellos y me parece que todo esto puede tener un final, como decía en el artículo, nada halagüeño. Entonces voy a empezar. Por cierto, ellos siguen con el número de fallecidos, 6 fallecidos, dicen que hay 8 personas críticas y 3 graves, ¿no? Entonces, mi estimación para el día de hoy se ha ido, como ustedes ven en la gráfica, yo voy a ir actualizando la gráfica. Va a llegar un momento que tendré que ver con qué ajustes le hago, porque definitivamente, como les decía, a partir de cierto tiempo hay que empezar a tomar en cuenta las medidas de aislamiento social y eso disminuye un poco el número de contagios. Voy a fijarme de alguna forma cómo se comportó en otros países, cómo fue evolucionando, porque sí, en otros países, ahora mismo, por ejemplo, en Chile, en Colombia, en Argentina, por acá tengo los valores. En Ecuador la situación está terriblemente mal, ida de casi de control. En Brasil también los números están altos, pero bueno, tienen un cierto comportamiento, un cierto parámetro. Bueno, en todos estos países, por ejemplo, en Chile, ahora es que el patrón de crecimiento está en el orden de entre 10 y 15%. Ahora, ya después que han transitado por todo este tramo que yo les decía, de 200 a 300 contagiados. O sea, un poco es la idea. Déjenme leer un poco los comentarios para por acá, Teresa, un saludo para ti, para Rubén. Dice, no sabemos el tipo de test que están usando. El desgobierno, por supuesto, posiblemente igual que España, test chinos que pueden ser falsos negativos. Exactamente, de hecho ellos han reconocido que hacen los test estos rápidos y después le hacen el PCR, y ayer mismo dijeron que todo lo contrario, que casos que dieron positivos en el test rápido después fueron al PCR y dieron negativo. O sea, disminuyeron el número de contagios que habían obtenido por el test rápido. Bueno, lo verificaron en el PCR y les dio negativo. Y entonces para poblaciones, ellos los otros días mencionaron que habían hecho un examen del orden de 18.000 a 18.000 personas y que solamente habían obtenido 15 positivos. Yo realmente les digo, a mí evidentemente uno no tiene los números delante, uno no puede decir con propiedad, con toda la propiedad que usted está mintiendo, pero lo que sí puedo decir es que el patrón de comportamiento que ellos están siguiendo en relación al patrón de comportamiento que se ha seguido en todo el mundo es totalmente anómalo. Entonces, a los únicos que le he escuchado ese patrón de comportamiento hasta ahora aquí en la región es a Venezuela. No sé si exactamente, porque China de todas formas tuvo que reconocer un trayecto de exponencial, de desarrollo exponencial, un patrón exponencial, pero después lo fue cortando y es ahí donde está todo el problema por la manipulación de datos. Pero en el caso de acá, de Cuba y de Venezuela, ellos sencillamente la curva jamás
siguió ese patrón. La han aplanado. Entonces, definitivamente, Teresa, no tengo las pruebas, pero evidentemente lo que ellos están describiendo es totalmente anómalo para el comportamiento regular que tienen este tipo de procesos. Y por cierto, el día de ayer, el jueves en la noche, salió Díaz-Canel en una de las reuniones estas que hacen, aparecía con un grupo de científicos y decía que estas semanas iban a hacer una mesa redonda para explicar todos los elementos de la ciencia que están implicados acá en el manejo de esta enfermedad y este proceso. Salió el decano de la Facultad de Matemáticas. Yo estoy realmente curioso en ver qué es lo que ellos van a decir. Me pareció interesante que después de la publicación de todas estas cifras y todo, y los cuestionamientos, bueno, aparezcan ellos diciendo que van a dar que también la gente de matemática y de estadística van a aparecer. Me parece magnífico que lo hagan y veré cuál es el resultado, cuáles los criterios y los valores que ellos usan para justificar que acá en el caso de Cuba la curva ha sido totalmente anómala. Déjeme comentarle más. Qué lástima que esta gente no permita que los profesionales independientes cubanos puedan ir a discutir a la mesa redonda. Seguro que sí, Víctor, no hay libertad de prensa. En China votaron a la prensa extranjera. ¿Y por qué tú votas a la prensa extranjera? O sea, incluso ayer yo veía a Lenín Moreno en Ecuador diciendo que tenía que sincerarse los datos, que tenía que mostrarse la situación real que se estaba viviendo, a pesar de que la situación todo el mundo está viendo que es catastrófica. En este caso, Víctor, a mí me encantaría que nos permitieran ir a discusiones públicas sobre este tema y que desmientan lo que uno está diciendo, y uno pudiéndose defender y discutir en público. De eso se trata. Si usted está diciendo que usted tiene la verdad, que usted está manejando con total transparencia esos datos y que eso es el comportamiento, bueno, sería normal que permitiera que distintas visiones se sienten o que comparezcan a un espacio público o a la televisión a discutir los datos que usted está dando. Me encantaría que eso pudiera pasar. Las matemáticas al servicio de la verdad, con los números no se pueden manipular. Su mito de potencia quieren mantenerlo al precio que sea necesario, dice Helio Carbonell. Yo estoy de acuerdo contigo, Helio. Me parece que ellos han vendido desde un principio que tienen la capacidad y el potencial de manejar esto y de tener pleno control, y eso es lo que están haciendo. Desde un principio ellos han estado vendiendo esta imagen. De hecho, me parece ridículo, tremendamente un fiasco que hayan enviado médicos a Andorra, que de momento una persona esté contagiada y que el resto del grupo estén en una cuarentena. Eso me parece, porque lo menos que se debía haber hecho es que antes que las personas salieran, antes que esos médicos salieran, aplicarle un examen a todos y ver si las personas estaban o no infectadas. ¿Cómo es posible que usted mande a personal de la salud y que de momento allá descubran que hay personas que están infectadas? Eso me parece tremendo, un fiasco total. Dice Alicia Fariña, ese 7% de crecimiento no puede ser verdad, no es consecuente con el comportamiento de la enfermedad. Seguro, Alicia, ese es el problema. Nosotros no tenemos los datos, pero los mismos datos que ellos dieron, cuando usted echa a andar el proceso, y no es un proceso que ha inventado nadie, no lo inventé yo ni lo inventó nadie, es un proceso que ocurre así, que está descrito, digamos, por lo menos decentemente, porque por supuesto los modelos matemáticos nunca están completamente, o sea, nunca calcan completamente la realidad, sino dan los patrones de comportamiento. Este modelo de diseminación de virus está explicado ya y manejado de los años 20 del siglo pasado. Se han hecho hay muchísimo modelaje también numérico que dan valores mucho más aproximados. O sea, todo eso existe, o sea, nada de esto es un invento. Y usted puede tener más o menos ciertos resultados, pueden de alguna forma incrementarse por ciertas variables que hay en el terreno, cierta situación, pero usted no me puede de momento describir un proceso que es completamente distinto y que está siguiendo un patrón completamente distinto al que sigue en todas partes. No es creíble. Y ese es mi punto, y es la parte que quiero enfatizar todo el tiempo. Entonces, dice por acá también, por acá dudo de todo lo que ellos dicen, dice Mercedes Perdigón. Siento mucho no poder escucharte, lo hago luego, dice Ángel Luis Ricardo. Bueno, gracias por seguirnos.
Alfredo Sayas, mi tía vive en el Carmelo Vedado, me dice que están obligados a quedarse en casa desde anoche a las 8 p.m. ¿Sabe si esto incluye no poder salir a buscar comida? Alfredo, tengo que averiguar, tengo que buscar exactamente cuáles son las medidas que están poniendo. Hay una situación seria en esto, y es que la mayoría de los cubanos no tienen un almacén o un cierto resguardo de alimentos para poder mantenerse unos cuantos días. Van a tener que permitirle a las personas, o si no tendrán que llevarle los alimentos cercanos a las zonas y distribuirlos. No sé exactamente cómo manejarán eso. A mí me parece preocupante, porque el desabastecimiento de alimentos acá es total y las personas viven casi al día, ¿no? Entonces, eso, Alfredo, te debo esa información. Ya voy a averiguar con otras personas, y te podré decir después con más seguridad. Manuel Paneque dice: todo es manipulación del gobierno chino. Hay muchas teorías acerca de esto. Bueno, todo eso es cierto, Manuel. Hay muchas teorías de cómo apareció, cómo se ha diseminado, pero tenemos una realidad, y la mayoría de los gobiernos tienen que actuar con total responsabilidad y entender, como yo explicaba en el live anterior, que el incremento de los casos tienen que la campana, la curva que describe el número de casos en el tiempo, hay que aplanarla, porque de lo contrario los sistemas de salud colapsan, y eso es lo que ha venido ocurriendo. Entonces, el tema principal acá es que la información que se tiene que dar es verídica. Los sistemas de salud tienen que tener, o los gobiernos o los estados tienen que tener con qué afrontar el momento de máximos casos, y a su vez, si no tiene esa capacidad, tiene que pedir ayuda. Y ese es el problema serio de lo que yo veo acá en este país. Yo considero que ni el sistema de salud tiene las condiciones. Si están falseando las cifras, si están manipulando las cifras, es extremadamente serio. No genera el estado de alerta general que tiene que tener. No, en ese caso, la misma ayuda que tendría que pedir a instituciones y a grupos internacionales no se hace. Ellos no han hablado en ningún momento de permitir que organizaciones privadas, a través de instituciones privadas acá de la isla, puedan canalizar ayuda. Nada de eso lo han dicho. Entonces es la parte donde realmente estoy preocupado. Estoy preocupado porque me parece que por las mismas características poblacionales que tiene nuestro país, con ese grupo por encima de 60 años tan abundante y en condiciones maltrechas, muchos de ellos, bueno, la situación puede ser seria, puede complicarse muchísimo. Déjenme ver por acá otros comentarios. Discúlpenme, cuando uno está solo y manejando acá todos los comentarios y respondiendo, siempre se hace un poco difícil, se van acumulando muchos. Dice, la historia aquí, Fabián Fernández, las historias aquí son duras. Como en Europa están diciendo que gente mayor y joven porque no alcanza, bueno, está hablando Fabián del tema de los ventiladores, de la dificultad que hay precisamente es cuando los sistemas de salud son sobrepasados por el número de pacientes y la situación que se está viviendo. Eso es lo que hay que evitar, Fabián. Claramente el objetivo acá es, como les decía, aplanar esa curva, extenderla en el tiempo, no para que, porque en muchos casos se ha dicho, bueno, pero tal cantidad de población va a estar enferma, eso es inevitable, entonces no tomemos las medidas. No, señor. A ver, la cantidad de población enferma no es lo mismo que ocurra en un periodo corto que ocurra extendida en el tiempo, porque en un periodo corto usted va al hospital y de momento hay una cascada de pacientes y son rebasadas las posibilidades que tienen el sistema, la posibilidad que tiene el sistema hospitalario. Pero si la aparición de casos se va extendiendo en el tiempo, bueno, es más fácil asumirlo y entonces no ocurre este colapso y se salvan muchas más vidas. Entonces, este es el punto acá fundamental, extender en el tiempo la aparición de los casos y sobre todo los síntomas, ¿no? Dice, comparen los datos de Puerto Rico y República Dominicana, entonces se contradicen. Bueno, no entendí bien el comentario, Nadia. Voy a revisar los datos de Puerto Rico. Los de República Dominicana, los vi, son altos. Tengo que revisar, yo los tengo por acá. Los de República Dominicana, el crecimiento
El crecimiento, por ejemplo, Nadia, te comento el crecimiento que ha habido para República Dominicana. Ellos tuvieron 5 casos, 11, 21, 34. Aquí es parecido a lo que venía ocurriendo acá. Estos primeros números de 5, 11, 21 son parecidos. Pero fíjate, y 34 son parecidos. Pero fíjate, Nadia, el salto que ahora viene. De 34 se va a 110. De 110 se va a 202. Después ahí va a 245, 312. De 312, 392. De 392, 488. 581. Y mira 581, 718. O sea, eso sí es un patrón aceptable. Que algunas veces pueden haber menos, otras veces pueden haber más. Eso ocurre. Eso ocurre y sobre todo tiene que ver con el número de test y también elementos aleatorios cuando usted está haciendo las muestras en la población. Pero fíjese, este crecimiento no tiene nada que ver con el de acá de Cuba. Okay. O sea, aquí de momento en República Dominicana, cuando llegaron a 34 casos, el próximo salto fue a 110. Y acá en Cuba, cuando llegaron a 31 casos, el próximo salto fue cuando llegaron a 35 casos, el próximo salto fue a 48. Fíjense, en República Dominicana saltaron de 34 a 110. Y acá en Cuba saltaron de 35 a 48. Y el próximo salto en República Dominicana fue de 110 a 202. Y acá en Cuba fue de 48 a 57. Entonces, si usted empieza a revisar el patrón, se da cuenta de lo que le estaba diciendo, que aquí hay un comportamiento anómalo. Un comportamiento anómalo que no es justificado por las medidas que han tomado, porque apenas esas medidas tienen tiempo para surtir efecto, teniendo en cuenta las características, como he repetido, de que 20%, entre 10 y 20% es asintomático, de que usted demora de 10 alrededor de 14 días para tener manifestaciones, y a eso le sumamos las características que hay acá. Cuando usted habla de aislamiento social, ¿cuál es el aislamiento social que hay en un solar de La Habana Vieja o de Centro Habana? ¿Cuál es el aislamiento social que hay en una cuartería o en los albergues que hay miles y miles de cubanos viviendo? Entonces, todo esto es lo que me provoca a mí esa suspicacia y esa desconfianza. O sea, hechos muy concretos. Entonces, en Cuba están mintiendo con las estadísticas, dice Aníbal Fajardo. Rubén González dice, España tiene una sanidad superior a todos, en todos los sentidos a Cuba, y miren su desastre, esperemos que Dios nos ayude, ojalá, Rubén, yo creo que eso es, ojalá que Dios ponga su mano. En Cuba de 40 un día bajaron a 16. Te refiere, Fabián, a reporte de cifras. Sí, no, hoy es uno de los reportes más bajos. Hoy es uno de los reportes más bajos que están reportando 19 casos. Que lo que representa un 7% de crecimiento. Y no me estoy fijando, y esto es importante, muchas veces puede ser engañoso decir el número de casos que han aumentado. No nos fijemos en el número de casos, fijémonos en el número de casos en relación a los pacientes existentes, que eso te da el % de crecimiento. El % de crecimiento de hoy fue 7%. Extremadamente bajo. Ese % de crecimiento no lo están teniendo ni los países que ya están montados en miles de casos. O sea, la mayoría de los países que ya están montados, incluso de la región, que ya están montados en unos cuantos miles de casos, están ahora mismo oscilando entre el 10 y el 15%. Entonces, ese es mi punto. Por acá dice, evidentemente, evidencia de que no hacen pruebas o esconden la verdad. Mira, Nadia García, aquí hay una situación. Se supone que ellos mismos ayer hicieron 1057 pruebas. Muchas más de las que estaban haciendo anteriormente, y dan un crecimiento de lo más bajo en los últimos tiempos. Entonces, ese crecimiento de 7%. Entonces, ya no se sabe qué pensar. Por acá dice Fabián Fernández, Cuba, datos reales, 11 millones infectados. Bueno, imagínate tú, ojalá que no sea así, Fabián. Ojalá que no sea así. Dice Luis, acabo de leer que están recomendando remedios homeopáticos. Eso está peligroso. Sí, yo creo que realmente hasta ahora lo que se conoce y se ha dicho por todas partes es que no hay cura. Se están aplicando algunos medicamentos, sobre todo por lo que yo he visto, están aplicando medicamentos que están comprobados
en otros virus y están viendo si le dan a la enfermedad o no. Bueno, parece que en algunos sí han obtenido mejor resultado, pero todavía no hay, digamos, tampoco una vacuna. Pero hasta ahora el remedio más efectivo que se ha encontrado y más barato también es el aislamiento social. Más barato entre comillas, porque ya después en algún momento hablaremos también de todas las consecuencias económicas que está trayendo esta paralización de amplios grupos, la paralización en el planeta en muchos países, ¿no? Las economías están realmente sintiéndose muy fuerte lo que está ocurriendo. Dice, todos los gobiernos, Fabián Fernández, todos los gobiernos mienten en el comunismo, más porque no hay prensa libre ni oposición legalizada. Es un problema, Fabián. No por gusto votaron a la prensa libre de allá de China, y hay personas que dicen que si el modelo chino, que lo que ellos aplicaron, mira, todo lo que se sabe hasta este momento es que las cifras deben estar falseadas por simple lógica. Esto mismo que yo les mencionaba, voy a buscar cuáles son los datos del comportamiento en otras megaciudades como Beijing o Shanghái, pero que yo sepa, ellos nada más han reportado que la situación crítica fue en Wuhan, y realmente con la comunicación que hay entre estas ciudades. Ahorita le decía el dato del número de trenes que circulan entre Shanghái y Wuhan, con la población existente en Shanghái también. Realmente crea suspicacia de que la situación de la pandemia haya sido exclusivamente en este lugar. Déjeme ver por acá. Iliana dice, bastante frecuente se muestran en las redes las colas en Cuba por pollo. Exactamente, o sea, esas medidas de aislamiento social, Iliana, no se han aplicado con todo el rigor, y segundo, llevan muy poco tiempo. Entonces, de momento reportar ese aplanamiento de la curva es bastante difícil de creer. ¿Cómo podríamos saber cuántos fallecidos han ocurrido realmente en Cuba por el COVID-19? Pregunta Teresa Castro Rojas. ¿Qué tal si todo el que tenga acceso a las redes sociales informa acerca de esto? El asunto, Teresa, es que ellos son al final los que dan las actas de función, los que dicen de qué ha muerto la persona o no, y hay que recordar, y es parte de lo que decía este médico King, y bueno, lo hemos visto en otros lugares, que la mayoría de las veces lo que ocurre es que el ataque del virus exacerba otros padecimientos de las personas, y entonces la persona puede parecer que muera por otra, específicamente por otro tipo de enfermedad, o producto de ese otro tipo de enfermedad, pero realmente lo que hay detrás es que estuvieron contaminados y que el virus desestabilizó su organismo. Entonces habría que ver cómo ellos están reportando los datos, pero para nosotros es muy difícil. Nosotros tenemos que de alguna forma contentarnos con este modelaje y decir, creemos que esto debería comportarse de esta forma, siguiendo reglas y leyes y patrones científicos, no nada azaroso y por capricho, ¿no? Sino siguiendo patrones que se siguen en todas partes, o sea, que ha seguido la enfermedad en todas partes. Entonces, por acá, más personas, más amigos diciendo que es evidente que están mintiendo. Déjeme ver. Gracias, Alfredo. Gracias a ti, Alfredo, por participar acá. Toda la información que tengamos nosotros la vamos a ir reportando, y sobre todo le decía, ayúdennos a divulgar, compartan este video, compartan todas estas gráficas que estamos mostrando para que la gente empiece a tener noción de lo que está ocurriendo acá. Yo estoy tratando de estar lo más activo, buscando la mayor cantidad de información para los reportes, para realmente hablar con propiedad, ¿no? Y no estar simplemente especulando y repitiendo algo que todo el mundo sabe que estos individuos mienten, pero yo creo que han mentido siempre. Hemos visto lo que ha pasado con el dengue, con lo que ha pasado con otras epidemias, pero me parece que es muy importante poder mostrar elementos o manejar con rigor, con números, con modelaje, con patrones, para poder entonces decir, aquí hay algo que está raro y aquí hay algo que no luce como luce en el resto de los lugares. Entonces, déjeme ver qué más está pasando por acá. Ya en un momento vamos terminando. Se dice que en China han contado las urnas
importantes y eso no debe... Bueno, el tema de los muertos, yo estaba leyendo, Iliana, que hay valores de... O sea, se estaba hablando de cuántas urnas de muertos han habido, los pedidos, las líneas telefónicas que de momento se han quedado sin usuarios, o sea, una serie de informaciones que realmente dan la idea de que los números se han falseado, eso sin duda. Y por otra parte, la irresponsabilidad de estar frente a una situación de esta característica que se sabe que va a tener un impacto a nivel internacional y no transmitir la señal de alarma o es de una irresponsabilidad mayúscula. Veremos qué pasa en las próximas semanas y meses, qué ocurre con este comportamiento que tuvo China, pero realmente es muy reprobable que sabiendo lo peligroso que era a lo que se estaban enfrentando, no hubieran dado la señal de alarma al resto del planeta. Y bueno, miren las consecuencias que ha traído y que ahora después vengan a venderse como que van a ayudar, igual que el régimen cubano, que van a ayudar, que pues eso me parece demasiado cínico me parece ese comportamiento. Entonces, dice Alain Ortiz, ¿hasta cuándo vamos a aguantar más mentiras? Bueno, imagínense, hay que seguir. Dice por aquí Joel Rosabal, Cuba tiene interferón y 21 tratamientos más. Joel, el régimen desde el principio ha dicho que el interferón realmente surtía efecto. Lo que hemos visto hoy mismo el régimen, las cifras de ellos. Ellos reportan 6 fallecidos. Bajó un poco el índice de letalidad que estaban reportando anteriormente. Llegaron a estar hasta en 3.5, mucho más, el de los más altos de toda la región. Ahora ellos están reportando 6 fallecidos, 8 críticos y 3 graves. Si realmente este medicamento fuera tan efectivo, bueno, no estarían estos números, ¿no? Sencillamente las personas entraran enfermas, se les aplicara el medicamento y su recuperación fuera casi inmediata o por lo menos segura. En este caso hemos visto que el propio jefe de epidemiología, el doctor Durán, ha tenido que estar enfatizando que, las causas o los padecimientos alternos que tienen los pacientes han definido la evolución frente a la enfermedad y que en algunos casos han fallecido. Bueno, es evidente que no tienen la cura, eso es evidente y habría que ver, tampoco lo conozco y mucho menos soy especialista, no puedo para nada opinar ahí con propiedad, la efectividad del interferón que están produciendo acá en Cuba. Eso habría que verlo, lo desconozco, pero los hechos sí dicen que cura no es, porque hay fallecidos, hay más casos críticos, hay casos graves, incluso algunos han caído en la enfermedad y han fallecido en forma abrupta, o sea que realmente no es un freno total para nada. Entonces, dice Danilo Valdés, Antonio, sobre el cerco que se le está haciendo a Maduro, ¿crees que con la caída de Maduro se agudice más el régimen castrista? Danilo, sin dudas yo creo que toda esta situación está repercutiendo. No creo que este cerco esté hecho tampoco casualmente en este momento. Yo creo que Colombia y Brasil tienen que tener motivos suficientes para saber que de explotar el tema de la pandemia en Venezuela, ellos van a ser completamente afectados. Imagínense ustedes por un segundo miles y miles de venezolanos intentando escapar por las fronteras, con personas contagiadas, vectores de transmisión, o sea, lo que significaría para Brasil y lo que significaría para Colombia. Entonces yo creo que estas acciones que están tomando evidentemente tienen que ver con una valoración que ellos están haciendo seria de lo que puede significar que la pandemia se desborde en el caso de Venezuela. Yo creo honestamente, Danilo, que está tomando en cuenta todo este escenario. No tengo dudas de ello. Vamos a ver qué pasa. Las señales que le han mandado a Maduro son fuertes. La movilización de una flota de efectivos militares
Yo creo que es un mensaje fuerte. En el caso ya él está clasificado, como mismo fue el caso de Noriega. Sabemos cómo terminó Panamá. Entonces no sabemos qué irá a pasar, no sabemos exactamente cuáles son las medidas que tome el gobierno de los Estados Unidos, pero sí les digo que, en mi opinión, todo este tema de la pandemia pesa mucho en esta situación. Sería realmente fatal que no se tomen ciertas medidas y que de momento explote la situación en Venezuela y que Colombia y Brasil tengan que enfrentarse a una situación humanitaria de desespero. Yo creo que es grave ese escenario. Entonces, por acá dice: ¿cómo te envío los resultados reales de aquí, de Los Ángeles, California? Están subiendo los números en California. Bueno, por el Messenger me puedes enviar, Osmani Antuche, me puedes mandar la información. Me interesa ver ir compilando la información de diferentes lugares, aunque las características evidentemente de esa, bueno, en California, en el estado entero, pero habría que ver de las megaciudades también. Acá La Habana, si bien no es una megaciudad, pero tiene una cierta población y sobre todo hay bastante aglomeración y hay bastante hacinamiento, que es un factor predisponente, es un factor adverso, ¿no? Entonces, mencionaste un debate sobre las cifras al principio. El régimen nunca tendría debate público. Su necesidad de control, seguro que sí. René Fuentes, yo estoy completamente convencido, no lo va a hacer. Realmente lo que vamos a ver esta semana en la mesa redonda va a ser, lamentablemente, un grupo de científicos tratando de calzar los datos que está dando el régimen. Y a mí me gustaría ver un grupo de científicos que puedan también cuestionar, si en algunos casos están de acuerdo con la información que están dando, perfecto, pero me gustaría ver cuestionamientos, me gustaría ver en algún momento modelos que pongan en duda lo que el régimen está diciendo y que se genere un debate, una discusión, pero eso no va a pasar, lo sabemos. Y en este caso me gustaría ver una respuesta a que estos científicos y sobre todo los matemáticos y quienes están quizás trabajando en el modelaje de esta epidemia acá al interior de la isla puedan dar argumentos de que por qué, argumentos serios por supuesto, de que por qué ellos ya se está aplanando una curva y que no tiene sentido que ocurra en este momento de la epidemia. O sea, eso realmente me gustaría escuchar algún tipo de explicación sensata en ese sentido. Por acá, déjenme ver otras. Dice Joel Rosabal, hermano, no sé qué, dice: yo tengo una hermana enfermera y me dice que llegan muchas personas enfermas y que hay más muertos. Bueno, eso Joel, veremos a ver cuáles son las cifras que se van reportando en los últimos tiempos. Lamentablemente, yo creo que ya hay un momento determinado, y ojalá que no ocurra, pero si la enfermedad empieza a alcanzar cierto nivel, va a haber un momento determinado que el régimen no va a poder esconderlo. Esperemos que no lleguemos ahí. Por acá Ricky Cuba dice: el mundo entero está enfrentando el mismo problema, la dificultad de hacer test rápido. Seguro, Ricky, ese es el principal problema acá. El tema de los test rápidos y que sean confiables, por supuesto, porque vemos lo que pasó con los test chinos que se aplicaron en España. El tema de los test rápidos es la única forma de empezar realmente a separar a individuos que estén infectados, porque imagínense ustedes la misma situación que hay en Cuba, y por eso el régimen tiene que claramente aplicar estos test rápidos. Usted está contaminado, no tiene síntomas y está en un solar de La Habana Vieja, donde en el solar viven alrededor, digamos, entre 200 y 300 personas, y usted está ahí. Hasta que usted no manifieste síntomas, bueno, usted va a estar en contacto con todos esos individuos y va a estar propagando la enfermedad. Entonces, todo esto, en ese sentido, Ricky, la no aplicación de los test rápidos realmente es un elemento muy en contra. Entonces, yo voy dejando por acá. Creo que manejamos buena información, buen intercambio. Les diré que, Claudio ha estado poniendo más información sobre el tema de los presos. En mi opinión, es serio lo que se puede enfrentar por las condiciones de hacinamiento. No es primera vez. Muchísimos presos han hablado de la sobrepoblación que hay
en las barracas, como ellos le llaman, en los albergues estos, en los cubículos estos donde ellos están, la sobrepoblación de presos que hay y las condiciones que existen al interior de las prisiones. Entonces ese es un tema también a estar divulgando. Le pido que por favor ayuden a Claudio a compartir también todos estos elementos que él está poniendo, todas estas informaciones. Los otros días puso una sobre Ernesto Borges, otra narrativa también que va haciendo Aymara Nieto Muñoz. Entonces, por favor, ayúdennos a compartir toda esa información. Y este video les pido, por favor, ayúdennos a compartir, compartan, para que se genere todo este cuestionamiento y discusión. Para nada estoy diciendo que lo que estoy proyectando y los modelos que estoy haciendo son toda la verdad ni nada por el estilo. Simple y llanamente estoy usando un razonamiento lógico, un razonamiento basado en comportamientos, en patrones, para decir que lo que está reportando el régimen, las cifras que están reportando el régimen, se comportan bastante anómalas en comparación con lo que hemos visto en otros países. Entonces les agradezco que me sigan, que estemos interactuando por acá, y les pido por favor compartan el video. Veremos a ver para ir haciendo algunas cápsulas también. Hay veces las cápsulas estas más cortas ayudan a mayor difusión y vamos a trabajar en todo eso, pero la idea, como les decía, es generar bastante movimiento, generar presión sobre el régimen, visibilidad de lo que está ocurriendo para tratar de disminuir toda esta situación tan difícil que estamos viviendo, no solamente en Cuba, en el mundo entero, pero que acá sabemos que tienen características especiales por el tipo de sistema bajo el cual estamos. Entonces les agradezco, gracias por seguir y compartan, y estamos en contacto y seguiré interactuando en el chat con ustedes. Gracias y buen sábado y buen domingo.